Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un gráfico en el cual estuve trabajando para intentar entender qué son los objetos voladores no identificados. En este caso, es el fenómeno aéreo, acuático y espacial no identificado. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decidir si son seres extraterrestres o entidades no humanas? Vamos a ver lo que podrían ser estas cosas. Tenemos a los ovnis. ¿Qué son los ovnis y qué podríamos entender por ello? Su origen puede ser desconocido, imaginario, natural o conocido. Dentro de lo conocido podríamos tener los aviones, los globos, satélites, armas secretas, espionaje, drones, tecnología humana, fallas tecnológicas porque dicen que los radares pueden fallar, etcétera, ¿no? Como viene aquí. Dentro de lo desconocido tendríamos los ovnis, que son físicos sólidos, energías y seres vivos. Esos ahorita los vamos a tocar. Y dentro de lo imaginario entraría lo sociológico y lo psicopatológico. Dentro de lo psicopatológico tenemos las alucinaciones, histerias y miedo patológico. Eso es cuando uno empieza a ver cosas que no existen por temor o por terror. Y de lo sociológico, los fraudes, que muchas personas hacen fraudes. Yo me he encargado de ver muchos videos que son fraudulentos. Los rumores, cuando alguien empieza a esparcir rumores que no son ciertos. Los engaños, cuando alguien miente directamente sobre esto. O las teorías conspirativas, que ahí vamos a guardarlo entre comillas, ¿no? Y dentro de los elementos naturales, tenemos los espejismos, las ilusiones ópticas, presión atmosférica, reflejos de faros, rayos en bola, fenómenos ópticos, fenómenos atmosféricos o fenómenos desconocidos. Esto podría ser elementos naturales que le podrían dar una definición a un ovni. Pero en estos momentos todos sabemos que los ovnis, que son importantes, que están siendo analizados por la Marina de los Estados Unidos, por la Fuerza Aérea, son de origen desconocido, porque no sabemos de dónde son. Y aquí tengo algunos elementos que me gustaría más verlos en esta gráfica. Esta gráfica es un poco más a detalle sobre los elementos que son desconocidos, los ovnis. Entonces tenemos nuestros ovnis y por lo que he visto a través del tiempo, a través de los años que he estado investigando, que he estado trabajando en esto, tenemos tres tipos de ovnis. Los que son físicos sólidos, es decir, que se pueden tocar, que son tangibles, que tienen un volumen. Tenemos las energías, pueden ser de luz o pueden ser transparentes que solo por el infrarrojo se puedan ver. Y tenemos los seres vivos porque eso aparentan. Parecen que no son ni máquinas ni energías, simplemente parecen seres orgánicos que vuelan. Entonces tenemos tres tipos de objetos voladores no identificados: seres vivos, energías y elementos físicos sólidos. De los sólidos, posiblemente su función sean vehículos no tripulados, o sea, vehículos de transporte, drones no tripulados, de vigilancia o de cualquier otra cosa que se imaginen, o inteligencias artificiales, es decir, que sean autónomos. Dentro de las energías, igual podrían ser transporte, vigilancia o autónomos, pero en este caso no son sólidos, son energías que se ven. Ok, la forma y la composición de cada uno de ellos. Dentro de los físicos sólidos, hemos visto que existen esferas, cilindros, pirámides, triángulos, cruces, cápsulas, formas compuestas, lo que ustedes se imaginen, todo tipo de formas que hemos visto. Esos son los ovnis físicos tangibles, ¿no? Y dentro de los que son energías, son emisores de luz, es decir, no están ahí pero emiten luz, no son físicos, no tienen cuerpo, pueden tener diferentes colores y variar e iluminar, bajar intensidades.
Tienen movimientos inteligentes, son de diferentes tamaños, de diferentes intensidades. Puede haber ovnis pequeños como de 3-4 centímetros y muy grandes, hasta el tamaño de un automóvil o mucho más grandes, ¿no? Porque son esferas de luz. Y luego, de los seres vivos tenemos seres desconocidos, ya sean orgánicos o tal vez inorgánicos. Y aquí es donde viene lo difícil, el origen. ¿Cuál es la posibilidad que sean esto? Por ejemplo, estos si son vehículos tripulados, son cualquier tipo de esta forma, pueden ser vehículos humanos o vehículos no humanos orgánicos. También pueden ser vehículos no humanos inorgánicos. Es decir, bueno, no vehículos, sino que transporten seres no humanos inorgánicos. Robots, inteligencias artificiales, lo que ustedes se imaginen que pueden ser. Entonces, podría ser humano, podría ser no humano y podría ser no humano inorgánico. Igual con estos, los seres de luz pueden ser no humanos orgánicos o no humanos inorgánicos o no humanos de energía. Estos son las energías. Pueden ser los que lo muevan o pueden ser los que se desplacen adentro de esa energía. No sé cómo explicarme. Y dentro de los seres vivos, su origen puede ser no humano orgánico o no humano inorgánico, robots e inteligencias artificiales nuevamente. Vamos a ver su procedencia. Esto es lo que les da mucho trabajo decir de dónde vienen. Porque si son humanos, podrían ser humanos terrestres. Ojo, pueden ser humanos pero no conocidos por las demás personas. Pueden ser humanos que se mantengan ocultos por su alta tecnología que tienen. Pueden ser humanos terrestres. Pueden ser extraterrestres, intraterrestres, es decir, que viven bajo el mar o bajo tierra. Pueden ser multidimensionales, de diferentes dimensiones o de universos paralelos, o pueden ser de diferente espacio-tiempo. Pueden estar en el futuro, en el pasado y en otra galaxia o en esta misma galaxia. O la teoría de la Matrix, que es de acuerdo a la física cuántica, que nos dice que tal vez exista alguien que está simulando el universo y nosotros existimos dentro de esa simulación. Entonces pueden ser o errores en la Matrix o jugadores fuera de la Matrix. Se oye muy loco, pero es parte de las posibilidades que existan, ¿no? Estamos tratando de abarcar todo el panorama de lo que puede ser los objetos voladores no identificados. Igualmente con los de origen no humanos orgánicos de las energías, pueden ser terrestres, extraterrestres, tanto cercano como lejano, es decir, que sean extraterrestres que vivan en nuestro sistema solar, en el cinturón de asteroides o inclusive en la galaxia. O pueden ser lejanos que sean de diferentes galaxias y de diferentes distancias. Pueden ser intraterrestres que existan dentro de nuestro planeta y nunca nos hayamos dado cuenta, no los podemos detectar, que estén bajo los océanos o bajo tierra. Pueden ser de diferentes dimensiones o de universos paralelos o de diferentes espacio-tiempo, futuro o pasado. Y nuevamente puede ser lo de la Matrix, que le digo, pueden ser jugadores de la Matrix. Es lo mismo con los de origen no humano orgánicos y no humano inorgánicos. Su procedencia es la misma. Y por eso es tan difícil decir que los ovnis son extraterrestres. Hay una gran variedad de lugares o de elementos de donde podrían ellos provenir, y no hay un solo tipo de ovnis, hay diferentes tipos de ovnis. Estos son seres voladores, tal vez no necesitan nave, tal vez sean seres orgánicos o inorgánicos y tal vez vengan de una dimensión diferente, mientras que acá pueden que sean vehículos tripulados, se muevan en pirámides o en cápsulas, sean
no humanos orgánicos y vengan de algún lugar lejano o cercano extraterrestre o de diferente universo o de diferente dimensión. Por eso esto es muy importante definirlo y es muy importante tenerlo estructurado para que entendamos por qué es tan difícil decir que los ovnis pueden ser o son extraterrestres, porque no nada más es una posibilidad, son varias posibilidades. Y esto nada más son los elementos paranormales o extranormales que no conocemos, lo desconocido, que sería esto. Es esta pequeña ramificación que tenemos por aquí. Mientras que estos podrían ser los que generan otro tipo de ovnis que los vemos, pero son algo conocido, algo natural o algo imaginario. Conocido, por ejemplo, pueden ser armas secretas, puede ser lo que decían de Rusia o de China o de algo, pero por lo que hemos visto, todo está dentro de lo desconocido por la tecnología, la velocidad, los movimientos. Entonces todo está dentro de esta área. Todo lo que están investigando y no pueden descubrir. Entonces al final tienen que buscar de dónde son, de dónde provienen. Y ahora con lo del gobierno y el Congreso y el reporte, pues estaremos analizando las conclusiones a lo que llegaron. Eh, este es un resumen, es algo un poquito largo, pero es interesante. Voy a compartirles también estos archivos, los voy a poner en la descripción del video para que ustedes los puedan bajar y analizar y ver. Muchas gracias. Espero no se hayan aburrido con esta explicación. Me llevó un tiempo armarlo porque tenía que hacerlo más compacto, más estructurado y tratar de entender realmente el origen de estos objetos o fenómenos aéreos, acuáticos y espaciales no identificados. Muchas gracias y espero nos podamos ver pronto. Hasta luego.